Hola, bienvenidos a Computación sin Dolor. Yo soy David Garza y tengo mucho gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la memoria RAM y los buses. Bueno, sin más, vamos directo al tema. Bien, entonces ya vimos que realmente estos 20 gigabytes por segundo por cada núcleo pues son ciertos, son reales y que de alguna forma nosotros conforme tenemos procesadores con más núcleos necesitamos vestir mejor a la computadora. Y bueno, solamente nos queda conocer cuáles son pues las unidades o la rapidez que tienen las unidades de almacenamiento masivo. Bien, las unidades de almacenamiento masivo tienen pues velocidades realmente bajas. Ahí pueden ustedes ver que si se trata de una unidad de disco duro, la tasa de transferencia está más o menos en 120 megabytes por segundo. Ya no son gigabytes, son megabytes por segundo. Si utilizamos una unidad de estado sólido serie lata, esa tasa de transferencia podría irse a 600 megabytes por segundo. Y si utilizamos una unidad NVMe PCI Express 3, bueno, estas unidades que son como si fueran memoria RAM, estas unidades estarían transfiriendo alrededor de 3.5 gigabytes por segundo. Mejora significativamente cuando estamos utilizando PCI Express 4 en una unidad de NVMe. Con PCI Express 5 todavía habrá mejoras en esta tasa de transferencia, pero seguimos hablando de tasas de transferencia por debajo de los 10 gigabytes por segundo, que no es ni por mucho comparable a la tasa de transferencia que se tiene en la memoria RAM. Por ende, entra mucho aquí en consideración la ley SUNY, que es una ley de transferencia de memoria, que dice a la letra: el poder de una computadora incrementa de manera directa la proporción del problema generado por los límites en las capacidades en la memoria. Si nosotros solamente nos concentramos en mejorar el procesador y mejorar el procesador sin nosotros poder mejorar la comunicación con la memoria RAM, que es el principal elemento con el cual se comunica el procesador, difícilmente vamos a poder ver mejoras en el sistema. ¿Qué pasa entonces si le ponemos dos unidades de memoria RAM a la computadora para nosotros generar el dual channel? Bien, si nosotros tenemos esa memoria en modo dual channel, vamos a mejorar significativamente la tasa de transferencia por ahora más o menos 40 gigabytes por segundo, si bien nos va. Como ya vimos, como la memoria que yo tengo aquí instalada es de 2666 megatransfers por segundo, pues no estoy llegando sino hasta 32 gigabytes por segundo. Si nosotros le pusiéramos memoria RAM DDR4 de 3200 megatransfers por segundo, este valor se incrementaría de forma significativa y prácticamente llegaría a estos 40 gigabytes por segundo. Pero depende mucho del tipo de memoria que se instale, de las capacidades de esta memoria RAM y de todos esos elementos que nos permitirán disfrutar de que el procesador pueda hacer mejor su trabajo al poder llevar y traer información de mejor forma en la computadora. Bien, pues vamos a medir. Precisamente bien se dice que si no se puede medir no se puede mejorar. Y lo que vamos a ver es exactamente cuál es la tasa de transferencia que yo tengo en mi unidad de estado sólido y en mi unidad de disco duro que tengo en esta computadora. Las unidades de estado sólido que tengo yo aquí instaladas son NVMe X4, lo cual supone pues que podemos tener una buena velocidad de transferencia entre pues la unidad de almacenamiento y la memoria RAM. Es muy importante esto que estoy diciendo.
La unidad de almacenamiento nunca se comunica directamente con el procesador. Cualquier cosa que se comunica con la unidad de estado sólido o la unidad de disco duro siempre va a caer en la RAM para que desde ahí sea administrada de alguna forma por el procesador. Entonces vamos a medir, aquí ya tenemos un programa que es clásico para este tipo de detalles, que es el Crystal Disk Mark, y vamos a ver qué tan rápida es mi unidad de estado sólido. Bien, como podemos ver aquí, mi unidad de estado sólido no es tan rápida. No llega ni siquiera a los 2 GB por segundo, lo cual podemos ver en el primer resultado que está arriba a la izquierda, que me dice cuál es el tiempo de lectura o la tasa de transferencia de lectura de un archivo secuencial, ¿sí? Y pues esto me pone en perspectiva que solamente llega a 1.9 gigabytes por segundo. Eso en lectura. En escritura es menos de 1 gigabyte por segundo. Y sin embargo, quizá les sorprenderá, esto es significativamente superior a lo que permite un disco duro. Y precisamente vamos a ver también lo que permite un disco duro, pero quiero también hacer una aclaración. En este caso lo que estamos viendo aquí es una tasa de transferencia realmente pequeña. Si la comparamos con los hasta 32 gigabytes por segundo que teníamos en la memoria RAM, pues esto es verdaderamente una tasa de transferencia muy baja, y esto nos va a permitir conocer por qué ponerle poca cantidad de memoria RAM puede hacer que la computadora funcione a la velocidad de la unidad de almacenamiento. Eso lo vamos a ver en un momento más, pero de antemano véase cómo la diferencia es tan importante entre la memoria y una unidad de estado sólido, que en este caso, insisto, no está llegando ni siquiera a los 2 GB por segundo. Bien, pues ahora vamos a ver en la unidad de disco duro qué tan rápida es la unidad de disco duro que yo tengo aquí. Para eso he elegido ahora la unidad de disco duro de 1 terabyte y pues vamos a hacer la prueba. Bien, como aquí podemos observar, pues los números son realmente avasalladores. Aquí nos podemos dar cuenta la enorme diferencia que existe entre la tasa de transferencia de un disco duro y la tasa de transferencia de la memoria RAM. Si hace rato era impresionante ver que nuestra unidad de estado sólido tenía apenas el 6% de la tasa de transferencia de la memoria RAM, pues ahora nuestro disco duro está apenas teniendo 0.6%, apenas 0.55% de la tasa de transferencia que tiene la memoria RAM. Esto nos pone en perspectiva de por qué la computadora a veces se tarda en cargar programas. No es porque el procesador sea lento, no es porque la memoria esté lenta, es porque nuestras unidades de almacenamiento son lentas. Se están tardando un tiempo en poner los datos, la información en la memoria RAM para que ya la computadora se ponga a trabajar en ellos. Si nosotros usamos unidades de almacenamiento más rápidas, todo cargará más rápido y notaremos una diferencia bastante interesante en cuanto al rendimiento de la computadora en general. Cabe hacer notar que pues este disco duro está realmente rápido. Es un disco duro de 7200 revoluciones por minuto y nos está dando esta tasa de transferencia de 175 megabytes por segundo, 176, porque está casi vacío, ¿sí? Entonces, cuando la unidad de disco duro estándar está casi vacía, las cabezas de lectura y escritura se tardan menos en leer el contenido y por ende puede dar resultados más rápidos. Conforme se va llenando, se va haciendo más lenta la tasa de transferencia y puede llegar incluso por debajo de los 100 megabytes por segundo. ¿Habrá alguna diferencia si hacemos estas pruebas
con una máquina con características más avanzadas, por ejemplo, un bus PCI Express 4 y todo ello. Para ello vamos a hacer las mismas pruebas. Aquí tenemos una computadora que tiene una unidad de estado sólido Samsung SSD 980 Pro de 2 terabytes, que es, como lo podemos ver aquí, PCI Express 4. Esto de alguna forma pues nos va a permitir ver si se obtienen mejores tasas de transferencia en megabytes por segundo con el mismo programa que ya habíamos visto. Y pues bueno, en este detalle también vamos a ver una unidad de disco duro estándar de 7200 revoluciones y vamos a ver si con una unidad de disco duro estándar, pero de corte profesional, no de consumo, sino que se trata de un Seagate Barracuda Pro, se obtiene alguna diferencia en cuanto al rendimiento para obtener y grabar información dentro de las unidades de almacenamiento. Entonces aquí lo que vamos a ver es, con el mismo programa de Crystal Disk Mark que ya habíamos visto, vamos a probar la unidad de estado sólido, que es la unidad C, y vamos a ejecutar las pruebas. Y bueno, lo que aquí podemos atestiguar es que pues hay una significativa diferencia entre los resultados obtenidos en la anterior unidad de estado sólido, que nos daba menos de 2 GB por segundo, a esta unidad de estado sólido que nos está dando más de 6 GB por segundo. Esto sin duda se traduce en una diferencia significativa en la rapidez con la que se abren los programas. Se tendrán mejores resultados con esta memoria. Sin embargo, cabe destacar que de todas maneras sigue siendo una cantidad sumamente baja, sumamente reducida respecto a la velocidad que tenemos en la memoria RAM, que si recordamos es de 40 GB por segundo en esta computadora. Por lo tanto, la unidad de estado sólido nos está dando por ahí del 16% de la rapidez que estamos teniendo con la memoria RAM. Por eso es que sigue siendo la unidad de almacenamiento masivo el medio más lento para acceder a la información. Y sin embargo, bueno, ya que hicimos la prueba con la unidad de estado sólido, vamos a hacer la prueba con la unidad de disco duro para ver si tenemos alguna diferencia entre las unidades de disco, las unidades rotatorias, disco duro estándar, fabricadas especialmente para ser utilizadas en entornos profesionales, contra las unidades de consumo. Y como podemos ver en los resultados, pues también hay una mejora respecto a los 140 megabytes por segundo que estamos teniendo de resultado en el equipo de consumo. Y pues bueno, es si no el doble, es una buena mejora con respecto a esta lectura anterior que tenemos con estos 210 megabytes por segundo. Sin embargo, sigue siendo menos del 1%, apenas 0.5% de la velocidad de la memoria RAM. Por eso es tan perjudicial que el archivo de paginación se tenga que utilizar en la unidad de almacenamiento debido a tener una baja cantidad de memoria RAM. Por eso es importante poner la memoria RAM adecuada, pues para permitir que se tenga este tipo de rendimiento al máximo y reducir en lo posible el hecho de que el sistema tenga que paginar si se tiene poca memoria, o hiperpaginar cuando la memoria es extremadamente limitada. Bien, esto nos lleva a explicar el concepto de la memoria virtual. La memoria virtual es una combinación que hace el sistema operativo entre la memoria RAM, que ya vimos hace un momento, y la unidad de almacenamiento. Esta combinación permite que la computadora pueda tener acceso a mayor cantidad de memoria de la que el sistema realmente tiene. Si la computadora tiene, digamos, 4 GB de RAM, pues el resto de la RAM que necesitaría para funcionar lo toma de la unidad de almacenamiento, y pues bueno, esto hace que se puedan seguir abriendo programas
aunque ya la capacidad de la memoria RAM física haya sido sobrepasada. Sin embargo, esto trae un costo muy grande en cuanto a rendimiento. Como ya vimos, si tenemos un disco duro estándar, pues tenemos menos del 1% de la tasa de transferencia que tenemos entre el procesador y la memoria RAM. Y eso entonces empieza a hacer que nuestra máquina, por muchos núcleos que tenga el procesador, se comporte verdaderamente lenta. Porque pues al estar haciendo este intercambio, al tener poca memoria RAM, pues lo que se va a exigir es muchísima paginación, que se esté haciendo más uso de la unidad de almacenamiento para entonces poder estar compensando esa falta de memoria RAM física, y por ende se sufran los estragos de tener un equipo mal configurado con una baja cantidad de memoria RAM. Entonces, en muchas ocasiones a lo que culpamos, que es el procesador, en realidad lo que tiene es que el equipo tiene poca memoria RAM. Y como ya vimos en mi propio equipo, que tiene 32 GB de RAM, en este equipo en el que estoy grabando, pues bueno, ya toda la memoria RAM estaba ocupada, una parte por los programas que en sí de manera particular estoy utilizando, y otra parte para esa caché que le está permitiendo al procesador trabajar de mejor forma. Esta tabla nos pondrá muy en perspectiva cuál es la diferencia que hay entre los buses, los diferentes buses del sistema. Es una tabla que viene en el libro Systems Performance Enterprise and the Cloud del autor Brendan Gregg, y que es un libro muy recomendable para ver todo este tipo de cuestiones relacionadas con el rendimiento y todo ello. En las diferentes columnas que tenemos aquí, bueno, la columna de hasta la derecha no se le ve bien el título, pero tenemos qué componente se trata, cuál es su tiempo de respuesta, pues más o menos real, ¿no? Cercano a lo que debería ser en nanosegundos. Y para poner un equivalente humano en segundos, ¿a cuánto equivaldría eso? ¿Sí? Hasta ahí llega la tabla hecha por Brendan Gregg en este libro. Yo le agregué las otras dos columnas para tener una idea respecto a cuántas veces es más lento el siguiente componente respecto al anterior. Y en la última columna, cuántas veces es más lento ese componente o ese bus con respecto al procesador. Y nos vamos a concentrar en esta última columna porque me parece realmente importante. El acceso a la memoria RAM como tal, ahí podemos ver que puede llegar a ser entre 46 y 400 veces más lenta la memoria RAM que el procesador. 46 y 400 veces más lenta. Esto sin duda impacta el rendimiento que pueda tener el procesador, y esto explica por qué memorias con tiempos de acceso cada vez más rápidos se están haciendo presentes en el ámbito del cómputo, como la memoria DDR5, que de facto ya funciona en modo dual channel. ¿Y esto qué hace? Que con solo ponerle un DIMM a la computadora, ya con eso estará funcionando en modo dual channel, y en algunos casos cuando se ponen dos DIMMs, si el procesador lo soporta, pues se estará automáticamente configurando como si fueran 4 canales de memoria. Entonces esto es muy importante para mejorar, agilizar sensiblemente la comunicación con el procesador y poder tener mejores tasas de transferencias que las que vimos hace unos momentos con la memoria DDR4 de 2666 megatransfers por segundo. Pero eso no es todo. Si vemos cuál es la diferencia que tiene una unidad de estado sólido con respecto a al procesador, vemos que es más o menos entre 166,000 y 500,000 veces más lento. Entre 166,000 y 500,000 veces más lento. Si lo vemos en el equivalente humano, sería equivalente a que, bueno,
si el procesador ejecuta algo en un segundo, la unidad de estado sólido se estaría tardando de 2 a 6 días en darle una respuesta al procesador. Eso para ponerlo en términos que uno pueda comprender, porque los tiempos son definitivamente más reducidos al interior de la computadora y sin embargo para darnos una idea de la magnitud de la diferencia, si una persona está acostumbrada a hacer las cosas en un segundo y hace una petición para que le entreguen algún dato que está pues en algún lugar de otro, pues de la oficina o algo, se estarían tardando, insisto, de 2 a 6 días para que le dieran respuesta. Ahora bien, por otro lado, pues también tenemos la experiencia con el disco duro. El disco duro, si el procesador o la memoria tienen que consultar algo con el disco duro giratorio estándar, este disco duro sería entre 3 y 33 millones de veces más lento. Eso equivaldría a que uno tendría que estar esperando una respuesta entre 1 y 12 meses si nosotros hacemos las cosas en un segundo. Y eso les pone pues en perspectiva la enorme diferencia que hay entre el procesador y el resto de los componentes para tener una idea de todo ello. Por eso es importante conocer el por qué es tan básico, tan fundamental conocer la configuración de los buses para poder tener la mejor capacidad de respuesta en el equipo de cómputo. Y bueno, ya como último punto me parece muy importante hablar acerca de la percepción del usuario, porque hasta ahorita hemos estado hablando de la computadora como tal, de números de la computadora, pero yo como usuario, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Sí? Vamos a tomar en consideración que vemos alrededor de unas 15 imágenes por segundo. No es así, insisto, cómo funciona, pero para tener una idea más o menos genérica, unas 15 imágenes por segundo, 15, 16 imágenes por segundo podríamos estar nosotros viendo, ¿no? Bien, pues de alguna forma si nosotros pues tenemos un tiempo de espera, digamos de 0 a 100 milisegundos, lo que habremos visto durante ese periodo pues habrán sido alrededor de 1, quizá 2 imágenes en ese periodo, y para nosotros lo que nos aparezca en ese tiempo es instantáneo, ¿sí? A manera de percepción. Y pues bueno, si algo nos aparece en, digamos, medio segundo cuando mucho, pues habremos visto unas 7 imágenes. Y eso trae consigo que nosotros pensemos que el resultado fue inmediato, ¿sí? No tuvimos que esperar mucho, simple y llanamente le dimos doble clic a un programa y nos apareció en medio segundo. Para nosotros es inmediato. ¿Qué pasa si se tarda un segundo? ¿Sí? En un segundo vimos 15, 16 imágenes y pues para nosotros fue rápido, ¿sí? Entonces, eso es un detalle de percepción y de hecho esto es un estándar militar que es el estándar militar STD 1472G. También está establecido con otros estándares como el ESD Mitre, el TAFIM y el RB Miller, entre otros. Y esto es solamente percepción de usuario. No importa qué tan rápida sea la computadora o qué componentes tiene, básicamente lo que tú querrías es: necesito que esto me dé una información o me dé resultados rápidos. ¿A qué nos referimos a rápidos? A que nos lo dé en un segundo, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Yo lo quiero inmediato. Bueno, inmediato que te dé resultados en medio segundo. Que yo lo quiero instantáneo. Bueno, eso trae consigo que sea a menos de 100 milisegundos. Cuando un programa se hace y se tarda más de un segundo en dar una respuesta, bueno, se percibe un retardo, ciertamente hasta 10 segundos. Lo ideal es poner, aunque sea pues una señal
de que está avanzando en la codificación o en la ejecución del código, que ponga algún tipo, incluso el cursor con el tiempo, la famosa ruedita o algo que nos avise que el programa no se ha atorado, sino que el programa sigue funcionando y nos está dando un resultado. Si ya el retraso o lo que se tarda en responder es más de 10 segundos, es importante ver al menos un mensaje que nos muestre cómo va avanzando el proceso. Eso es parte de la ingeniería del tiempo que se tiene que utilizar para poder pues decirle al usuario que la computadora o el programa no se ha atorado, sino que sigue en su proceso, pero que el proceso se lleva un cierto tiempo. Por eso es muy importante esta ingeniería del tiempo que permita a las personas tener alguna información de qué es lo que está pasando en la computadora y pues bueno, estos tiempos, como les digo, es parte de un estándar, de alguna forma nos permiten a nosotros informarnos de, sin importar cuáles son las tasas de transferencia de un procesador, de la memoria o de una unidad de almacenamiento. Si yo quiero cierto tipo de resultados, no sé qué tenga que hacer el ensamblador, pero o quien nos está generando la solución, pero pues tiene que darnos estos tiempos. Lo cierto también es que si uno quiere este tipo de resultados, lo más común va a ser que se va a tener que pagar pues el costo de tener esos resultados de esa forma. Y es aquí donde entra el famoso triángulo inalcanzable, donde se tiene rapidez, calidad y precio. Pero no los tres, hay que elegir dos de ellos. Porque si se quiere rapidez y calidad, definitivamente no va a ser un precio bajo. Si lo que se quiere es calidad y precio, definitivamente no se va a tener rapidez. Y si lo que se quiere es precio y rapidez, es poco probable que lo que se entregue tenga calidad. Por eso, en este caso del triángulo inalcanzable, es tan importante tomar en cuenta que si uno se pone muy exigente con la parte de los buses, como yo les decía hace un momento, se tendrá que pagar pues el precio de tener ese tipo de capacidades de respuesta, como los que vimos hace un momento, de un segundo, de medio segundo, etcétera, etcétera. Pues como ya hemos visto, esto de los buses y todo es todo un asunto. Necesitamos poner tanta atención a los buses como la atención que ponemos en el resto de los componentes, de manera que podamos tener los mejores resultados en nuestra computadora y que no solamente pensemos que por cambiar el procesador ya vamos a tener mejores resultados. Cuiden mucho la cantidad y la velocidad de la memoria RAM y también la configuración de la memoria RAM que le pongan a su sistema para tener los mejores resultados. A final de cuentas, entre lo más rápido y lo más lento, quizá lo más sano es poner atención a lo que está en medio, porque seguramente es lo que nos va a permitir tener los mejores resultados. Y pues entre el procesador, que es lo más rápido, y lo más lento, que es la unidad de almacenamiento, está la memoria RAM. Por eso es muy importante pues fijarnos en cómo está la configuración de nuestra memoria RAM y perderle el miedo a configurarla de manera adecuada. Lo peor que puede pasar es que tu máquina va a funcionar mejor. Muchísimas gracias, te deseo lo mejor y que tengas una excelente experiencia de vida.